Y luego él dijo, escucha, Él será amable y querrá jugar. Luego lo haré. Vale, eso es... Y él dice, vamos a jugar, Jugaremos. pero no es como si no fuera nada. Hagámoslo entonces. No, no es algo que tenga que hacer. Nadie entiende exactamente de dónde vienes. Sí, porque sí tiene algo que ver. No quería meter a nadie en problemas. ¿Será su amigo? Yo escucharé Amistad. hablar entre ustedes dos. Que Y luego lo hago. Está bien. Hablan y yo escucho, luego activo. Siguiente tema, 500,000 libras cuando puedas. yo... Abre puertas. Diferencia de 100 es un trato. Si Existen dos tipos de secretos en el mundo. Algunos secretos permanecen ocultos porque nadie los descubre. Los secretos más peligrosos permanecen ocultos porque todos están de acuerdo en protegerlos, y en el mundo real, el silencio nunca es un accidente. Es una decisión durante años. Hubo una historia que seguía a la familia real como una sombra. Nunca se negó oficialmente, no se corrigió, no se ridiculizó. No fue perseguido por demandas ni sepultado por declaraciones. Simplemente fue ignorado, lo que lo hacía diferente. En la vida real, cuando algo no es cierto, se desactiva, se cerró de inmediato. Pero cuando el silencio se alarga por años, por lo general, significa una cosa: alguien poderoso quiere que permanezca oculto. En el centro del silencio estaba Sarah Ferguson. Conocido como Fergie, oyó la historia temprano. Conocía los detalles y, sin embargo, nunca se apresuró a corregirlo. Nunca la protegió con palabras, ella protegió con ausencia. Y en un mundo basado en apariencias, esa ausencia habló fuerte. La historia no era pequeña, no involucraba chismes ni rumores casuales. Involucra un yate privado, un príncipe real y una mujer que algún día tendría su propio título de duquesa. 3 días de aislamiento total y una supuesta consecuencia posterior. Una que podría haber cambiado todo antes de que el público conociera un nombre. Esta historia no estaba destinada a salir a la luz. Se selló con cuidado y deliberación, y funcionó durante mucho tiempo. Pero cuando el silencio dejó de beneficiar a todos, se acabó, porque cuando quien protegió el silencio ya no se beneficia de mantenerlo. El pasado no se entierra, exige ser escuchada, y ahí es donde verdaderamente comienza esta historia. Entiende por qué este silencio es crucial. Debes comprender quién es realmente Sarah Ferguson, no la versión de los tabloides, sino la forjada por décadas en la vida real. Fergie no necesitaba lecciones sobre riqueza o acceso, vivió en él, se casó con él, lo sirvió, sobrevivió. Más importante aún, entendió el mundo del príncipe Andrew mucho antes de que el público lo cuestionara. Ella conocía los ambientes que él prefería, ella conocía los círculos sociales en los que él se movía, ella conocía cómo funcionaba la cultura de yates para ver. Pero como rutina, estos no eran espacios misteriosos para ella. Cuando surgieron historias posteriores sobre yates, los conocidos de siempre, invitados de élite y ambientes controlados, Fergie no se sorprendió, reconoció el patrón porque lo vivió durante años, y eso hace que su silencio sea tan revelador. Dentro, dinero real, dinámicas silenciosas. A menudo se usa como forma de manejo. Gestión. Es como se manejan las historias incómodas sin confrontación. Si todos ganan al no hablar, entonces nadie habla por mucho tiempo. Ese equilibrio se mantuvo. Fergie se mantuvo cerca para mantenerse protegida. La institución permaneció intacta y ciertas historias se mantuvieron ocultas. Pero el silencio solo funciona cuando es útil. Y al final, el equilibrio cambió. Cuando la protección se desvanece, la lealtad también. Y cuando alguien que comprende la totalidad deja de actuar su papel, el silencio se vuelve peligroso. Por eso el silencio de Fergie no es pasivo, es estratégico. Y cuando cambia la estrategia, así también lo hace la historia años después de que se estableció el silencio original. Otra figura entró a órbita real, creyendo el público que era nueva en este mundo. Su nombre era Meghan Markle. Para muchos, Meghan pareció llegar de repente como actriz. Un extraño, alguien que entra en la realeza por primera vez. Pero para Sarah Ferguson, no era una historia nueva, era un viejo tema resurgiendo, porque Meghan no entró a la vida real sin saber lo que hacía. Ya había transitado por espacios elitistas. Ya había salido con personas influyentes. Ella ya entendía el estatus, proximidad y acceso, y eso importaba. Más tarde, Meghan contaría la historia de su primer encuentro con el príncipe Andrew. Ella sugirió que no lo reconoció, que lo confundió con alguien insignificante, un hombre sosteniendo el bolso de la reina. Para el público sonaba encantador, casi gracioso, pero para alguien como Fergie sonaba imposible. Andrew no era invisible, no era oscuro ni fácil de pasar desapercibido.
especialmente por alguien que había estudiado a la familia real y luego se casó directamente con ella. Ese tipo de lenguaje tiene un propósito. Cuando la gente necesita borrar la familiaridad, reescriben el inicio, suavizan la memoria, crean distancia, y suele requerirse distancia cuando algo existió antes de la línea oficial de tiempo. Para Fergie, la historia no era un malentendido. Se trataba de separación, de trazar una línea clara entre la proximidad pasada y la conveniencia actual. Porque cuando Meghan entró en la historia real, por otra puerta, el pasado dejó de ser inocuo. Se convirtió en un lastre, y ahí es cuando el silencio dejó de ser suficiente. Porque cuando la proximidad regresa, la historia sigue, y las historias enterradas no permanecen así para siempre. Para entender lo que sucedió después, debemos retroceder, no solo en tiempo, sino también en el escenario. Febrero de 2002. El sur de Francia, frente a Niza. No un barco de fiesta abarrotado, ni un club nocturno flotante. Un yate privado. Este detalle importa porque la privacidad cambia todo. Los yates privados son espacios controlados. No hay extraños entrando y saliendo. Todos a bordo conocen a los demás y su razón de estar allí. No hay encuentros fortuitos, sin malentendidos. Según el relato, en silencio, el príncipe Andrew llegó como invitado VIP y Meghan Markle ya estaba presente en el grupo social a bordo. Al principio, no había nada fuera de lo común hasta que llegó Andrew. Eso fue cuando la dinámica cambió. La tensión avanzó rápidamente, no lentamente, no sutilmente. En poco tiempo, Meghan fue supuestamente colocada al lado de Andrew. No se desvía entre los invitados, no circulando, pero cerca. Observadores lo notaron al romperse el flujo del grupo. Luego vino la retirada. Según el relato, se dice que ambos bajaron al camarote y no volvieron a la superficie de manera casual. No volvieron al grupo tras una breve ausencia. Se mantuvieron aislados, con comidas entregadas en privado. Pasó el tiempo, las horas se convirtieron en días. Por varios días se dijo que permanecían separados del resto de los invitados del jet. Al salir, algo había cambiado. El ambiente no era el mismo. La tranquilidad se había ido. El ambiente del grupo había cambiado. Más tranquilo, más pesado. La gente notó, habló. Y aunque nadie hizo un escándalo público, la historia persistió en quienes la presenciaron porque momentos así no se olvidan. Para Sarah Ferguson, esto no fue sorprendente, ni siquiera sorprendió. Se ajustaba a un patrón que ya conocía, pero lo que realmente importa en historias así no es lo que sucede aisladamente. Lo que sucede después, al regresar el yate a la costa. La historia no terminó según el relato. El contacto siguió, hubo más comunicaciones y conversaciones. Al menos en un lado, la sensación de que se había establecido algo significativo. Pero luego Andrew regresó a Londres y todo cambió. Las llamadas dejaron de ser atendidas. Los mensajes no fueron respondidos, el tiempo pasó sin explicación. No fue un alejamiento gradual, fue un corte. Finalmente, el obstáculo se formalizó. De acuerdo con los testimonios, se instruyó al personal para bloquear todo contacto. Acceso cerrado, puerta cerrada. En Royal Dynamite, esta distancia nos es emocional. Los problemas procedimentales no se discuten, son borrados por la separación. Para alguien acostumbrado a conversar y responder, ese silencio habría sido absoluto, confuso y alarmante, especialmente si había algo importante que decir. Según el relato, los intentos de contactar a Andrew no cesaron, se volvieron persistentes, repetitivos y urgentes. No eran simples verificaciones. Algo andaba mal, algo debía comunicarse y Andrew nunca respondió. Aquí es donde la historia se profundiza y el silencio empieza a tener sentido. De acuerdo al relato, Meghan creía estar embarazada. Si es cierto, todo habría cambiado, no solo personalmente, sino institucionalmente. Un hijo del príncipe Andrew, fuera del matrimonio, fuera del control y fuera de los planes reales. Habría sido catastrófico, habría generado preguntas inmanejables en silencio. Y sin embargo, la respuesta fue silencio. Sin devoluciones de llamada ni reconocimiento. Sin compromiso, Andrew se desentendió por completo. Para alguien acostumbrado a que las puertas se abran, ese rechazo habría sido total. De acuerdo con la cuenta, sin respuesta ni camino a seguir, se tomó la decisión de que el embarazo no continuaría. La comunicación cesó por completo, sin explicaciones, sin cierre, simplemente distancia, aunque cada detalle sea cierto o no. Esta parte de la historia aclara algo que siempre ha estado oculto. No solo por qué terminó el contacto, sino por qué pudo surgir resentimiento si solo una parte de la historia era cierta. Explicaría décadas de silencio. Andrew tendría todas razones para garantizarlo. Nunca salió a la luz.
La institución tendría motivos para enterrarlo, y Meghan para seguir adelante y rehacer su futuro. No había fotos, sin papeles, sin testigos públicos dispuestos a declarar, solo la memoria. Y la memoria es peligrosa cuando la proximidad regresa. No es un choque de opuestos, es una colisión de espejos. Sarah Ferguson y Meghan Markle comparten más que cercanía con la realeza. Ambos comparten instintos y entienden el estatus. Ambos entienden el acceso, cómo las relaciones se convierten en moneda y cuán rápido desaparece la lealtad al finalizar la utilidad. Durante años, Fergie jugó a largo plazo. Se quedó cerca, se quedó callada, manteniendo apariencias. Le permitieron permanecer en el sistema. Meghan siguió un camino similar, alinear hacia arriba, cortar lazos hacia abajo, reescribiendo narrativas con cambios de circunstancias. La gente era valiosa hasta que dejaron de ser útiles. La diferencia no era de carácter. Fergie aprendió las reglas a través de la pérdida de manera difícil, escándalo y supervivencia. Meghan asumió que las reglas siempre se amoldarían a su favor. Y esa suposición es donde todo se fracturó, porque cuando dos personas construyen sobre los mismos instintos y se separan, el resultado no es emocional, es destructivo. Cuando Meghan opta por la distancia antes que la diplomacia, no se alejó solo de un aliado, ella activó a una testigo. Aquí es donde el papel de Sarah Ferguson se vuelve inevitable. Fergie no necesitaba fotos, no necesitaba declaraciones juradas, no necesitaba pruebas, vivía cerca para entender los patrones. Conocía los hábitos de Andrew, los ambientes que prefería y sabía cuando se gestionaban silenciosamente las historias en lugar de enfrentarlas. Por mucho tiempo, el silencio benefició a todos, pero ese equilibrio ya no existe. Fergie ya no recibe protección de la institución. Meghan ya no goza de favor dentro de ella. Y Andrew siempre ha confiado en que otros carguen con el peso de su pasado. ¿Y qué sucede cuando la única persona que sabe cómo encajan todas esas piezas deja de proteger el silencio? Los secretos no desaparecen, esperan. Y cuando alguien con memoria, motivo y sin nada que perder decide hablar, incluso indirectamente, el pasado no susurra, reaparece en ese momento. La historia ya no es sobre yates, rumores o negaciones. Se trata de quién lo sabía y lo más importante, ¿quién eligió el silencio? Esa es la verdad que más teme la familia real